Buenas tardes con todos ustedes. El tema para la presente semana, muy interesante, de una civilización, de un pueblo extraordinariamente interesante, digo, e importante para la historia de la humanidad. Egipto y su legado, como un subtítulo, la organización política. Y el único deber, escúchenme por favor, el único deber es observar un video que le voy a enviar y realizar el resumen de ese video. Nada más. Por favor, atienda bien para que, no por molestia, sí, por ejemplo, para darnos cuenta de que hay personas de que no están atentas a lo que aquí se dispone. Entonces, por N veces, si me permito indicar, un solo deber, que es el resumen del material, del video que yo le estoy enviando posterior a esta tutoría. Bien, nos adentramos a este interesante tema. Egipto. La cultura egipcia se desarrolló y evolucionó a lo largo de unos 3000 años aproximadamente. Y se desarrolla en el entorno geográfico del valle del río Nilo. El río Nilo es vital, es importante para la vida justamente de esta civilización desde todos los tiempos, incluso en la actualidad. Entonces este es un río clave para el establecimiento de esta civilización, ya que gracias a él va a depender la vida agraria y la vida a todo nivel, y específicamente la economía de este pueblo. A partir de ahí se dieron unas formas de vida, así como costumbres y tradiciones de la civilización egipcia, que tomó fin sobre el año 1100 a.C. A continuación, me permito presentarles las características más generales de la cultura egipcia, que es, como decía hace un momento, una cultura quizás una de las más asombrosas de la historia de la humanidad. Entonces, en la presente clase o tutoría, de manera muy general, le indico, por decir algo, como una especie de índice que vamos a tratar sobre parte de la ubicación geográfica del antiguo Egipto, de su organización política, de su organización social, también parte de la organización económica y, por supuesto, sobre la religión y dentro de ella el llamado culto a los muertos y, por último, a la forma de escritura. En lo concerniente a la ubicación geográfica de Egipto, me refiero a Egipto antiguo, este sitio geográfico se encuentra situado al noreste del continente africano. En la antigüedad estaba limitado al norte por el mar Mediterráneo, hasta ahora por supuesto, al sur por un desierto llamado de Nubia,
al este por el Mar Rojo y al oeste por el desierto de Libia. Geográficamente hablando, contaba con dos regiones denominados el Alto Egipto, que se encontraba en la parte sur y comprendía desde el sitio denominado Asuán hasta la ciudad capital, el Cairo. Y el llamado también Bajo Egipto, que se encontraba en la parte norte y comprendía desde la ciudad del Cairo hasta el mar Mediterráneo. Bien, esto lo hago especialmente con el propósito de que si usted desea ampliar los conocimientos investigando, especialmente en el Internet, ya tenga una idea clara de dónde buscar y dónde se encuentra y dónde se encontraba este pueblo. La organización política del Antiguo Egipto, diremos de que con relación a este tema, tiene características de tipo general y que voy a tratar de resumirlas. La organización a nivel político estaba estructurado en primer lugar por el gobierno egipcio que se basaba en una verdadera monarquía, una monarquía teocrática y hereditaria. Desglosemos un poquito este término. Monarquía viene para que se entienda claramente, de monarca, de rey. Teocrática, que era de origen divino. Y hereditaria, ¿por qué? A la muerte de uno de los reyes, lo transmitía directamente a su heredero, casi siempre a su hijo primogénito varón. El poder estaba en manos del faraón. Este es el término de los reyes en esa civilización. El faraón, el cual tenía una corte compuesta por muchos funcionarios, asesores, y dentro de los cuales estaban los sacerdotes, nobles y los guerreros de alta jerarquía. El faraón era el gobernador del país, el que controlaba todo el imperio y como tal era el dueño de todas las tierras y aguas del río Nilo. Se encargaba también de dictar las leyes, de controlar el comercio, en definitiva de todas las actividades del pueblo egipcio. Aparte de todo esto, se le atribuían poderes mágicos, pues este era considerado como el hijo del dios Ra. Ra significa sol. Entonces, el hijo del dios Sol. Eran tantas las funciones que tenía un faraón que muchas de ellas las tenía que necesariamente delegar a los funcionarios, a los asesores. Entre ellos podríamos destacar al funcionario denominado el escriba real, que se hacía cargo de llevar las cuentas, especialmente de los ingresos agrícolas, y controlar el comercio y de otras actividades más. Estos escribas eran realmente unos expertos en la escritura y, por supuesto, los números. Por otra parte, también nos encontramos como un destacado miembro de la corte al llamado Gran Visir.
que era el intermediario entre las autoridades encargadas de controlar los nomos. Los nomos eran provincias del territorio, ¿no? Y el faraón. Y por último, se destaca la figura del gran sacerdote, que se encargaba lógicamente de presentar a los faraones como seres descendientes de los dioses. Esa era la labor importante, ¿no? Hacer conocer en el pueblo permanentemente para que no se les olvide que el faraón era el hijo de Ra, del dios Sol. En lo que se refiere a la organización social de la cultura egipcia, esta estaba dividida en varios grupos y que se caracterizaban por las grandes desigualdades entre unos y otros. Así, los sacerdotes pertenecían al grupo de los privilegiados, para variar, y eran los encargados del culto religioso y los intermediarios entre los dioses, el faraón y los hombres. Además, cuidaban de los templos. La segunda clase, por así decirlo, social, los llamados escribas. Estos no eran sino hombres de una amplia cultura, pues se encargaban de administrar el país, de vigilar las construcciones, se encargaban de alistar los soldados para el ejército, así como la función de cobrar los impuestos y de llevar la contabilidad de los productos agrícolas que recibían. Entonces tenían funciones específicas y sumamente importantes. De ahí tenemos a los guerreros. Eran los que defendían el país de los conquistadores, de aquellos ejércitos extranjeros que de manera, sí, un tanto permanente, querían dominar los sitios correspondientes al gran pueblo egipcio. Los conquistadores, los ejércitos que pretendían de una u otra manera tomarse como propios los territorios que digo eran de propiedad del pueblo de Egipto, no se las veían muy fácil el hacerlo. ¿Por qué? Precisamente los egipcios daban mucha importancia a la estructura del ejército, a la conformación de verdaderos guerreros, por ahora llamemos profesionales, y que muy difícil que tengan esta posibilidad de dominar a estos territorios. Bien. Y por último, el pueblo. Se trataba del grupo social más numeroso y lo conformaban, entre otros, los agricultores, los artesanos, los comerciantes. Todos los miembros del llamado pueblo estaban obligados a pagar impuestos. Y cuando se requería, estaban obligados también a servir como soldados.
siempre que el tiempo lo amerite o las causas lo ameriten, ¿no? Y también estaban en la obligación de entregar el diezmo, aunque fuesen tiempos malos de cosechas. Y en la última parte de las clases sociales, de aquellos que prácticamente estaban desposeídos de todo, estaban los llamados esclavos. Casi siempre eran los prisioneros de guerra o también los hombres que habían sido comprados en el mercado. Habían mercados específicamente para la compra y venta de personas que estaban en condiciones de esclavitud. El trabajo de ellos consistía en servir de todas formas a las clases privilegiadas, a quienes les compraban o a quienes se les dictaminaba para que se hagan cargo. Y, lógicamente, tenían bajo sus espaldas los trabajos más duros. Bien, empezamos a hacer un breve análisis sobre la organización económica. Continuando con las características generales de la cultura egipcia y hablando del aspecto del tema económico estrictamente, podemos decir que la economía de Egipto se basaba estrictamente, básicamente, en el río Nilo. Este río tiene, en ese tiempo, también 2 crecidas anuales. Y cuando bajaba el nivel del agua, dejaba una especie de barro fértil que propiciaba la siembra, sobre todo de el trigo, de la cebada, de ciertas hortalizas, de ciertas legumbres. Otras de las tareas del pueblo egipcio era dosificar el agua para prevenir las etapas de sequía, ya que aparte de que las crecidas podían ser destrozos si no se controlaban, podían también arrasar las cosechas. E inclusive las inundaciones dejaban desolados a pueblos o simple y llanamente las destruían. Por ello, se llevaron a cabo la construcción de las presas, de los canales y cierto tipo de diques. Al margen de todo esto, la industria y el comercio eran elementos fundamentales dentro del pueblo y de la economía del mismo. Tanto la industria cuanto el comercio tuvieron gran importancia en la época del pueblo de Egipto de la antigüedad. Tenemos que destacar la industria del tejido de lino, la producción de metales con los que se hacían armas, se hacían joyas, y por supuesto la alfarería y la preparación también de un tipo de papel en base al árbol del llamado papiro. Por lo que respecta al comercio, se realizaba mediante el trueque, en el que se intercambiaban los objetos de arte, los tejidos y otros elementos por maderas, por metales, por ganado, es decir, había un intercambio de productos.
Este tema que viene a continuación es de los que más atraen, de los más interesantes, y del cual prácticamente es conocido el pueblo Egipto antiguo y se refiere estrictamente a las pirámides como un legado de los faraones. Las pirámides de Egipto fueron los monumentos funerarios de los grandes faraones. Una herencia, un legado que aún sigue despertando admiración, ya que pocos monumentos han despertado tanta también admiración a lo largo de la historia por sus características propias. Desde hace aproximadamente 4.500 años, las pirámides han sido testigos de la historia de la humanidad. Sin duda, las más conocidas son las pirámides de Gesed, que se encuentra en las afueras de lo que hoy es la ciudad de El Cairo, que son en número de 3 y que en concreto son las tumbas de los faraones, tanto Keops, Kefren y Miserinos. Repito, faraones cuyos nombres son Keops, Kefren y Miserinos. Los mismos que pretendían alcanzar la inmortalidad en base a estos impresionantes monumentos y en cierto modo lo consiguieron. La llamada Gran Pirámide, y me refiero a la del faraón Keops, es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie. El resto lamentablemente han desaparecido. Sus miles de bloques de piedra que tienen un peso extraordinario se superponen uno sobre otro para alcanzar los 146 metros de altura. A su lado está, llamemos su hermana pequeña, la pirámide de Kefren, construida por este faraón, hijo de Keops. Al estar situada en un terreno más elevado, da la impresión que su tamaño es mayor que la de Keops, pero es simplemente por lo que está en un terreno, como digo, más elevado. Por esta característica, durante algún tiempo tuvo la denominación de la Gran Pirámide, pero tiene 143 metros. Por último, la pequeña de las 3, que es la de Miserinos, que en tiempos antiguos estaba cubierta de mármol rosado. Y aunque solo tiene 65 metros de altura, se la suele apodar o llamar como la pirámide divina. A su alrededor se levantan las pirámides de las reinas, que son pequeñas construcciones dedicadas a albergar las tumbas de las consortes, de las esposas de estos faraones. Otra característica, custodiando o cuidando las pirámides de Egipto se encuentra la llamada Esfinge. Esta majestuosa obra de 20 metros de altura
y 50 metros de longitud, representa al faraón Keops. Y lamentablemente una parte de ella, su nariz, fue destruida por un cañonazo durante una de las guerras de la campaña de Napoleón en Egipto. Esto sucedió a principios del siglo XIX. Estas son las únicas pirámides de Egipto, perdón, no son las únicas pirámides de Egipto. Se estima que en todo el país se levantan o existen aproximadamente entre 117 a 120 de estas construcciones, que son destinadas justamente a mantener los restos de los faraones y las personalidades importantes de su corte. En el año 2000 a.C., la construcción de las pirámides entró en decadencia. Los faraones trasladaron su corte a otro lugar e hicieron enterrar en el Valle de los Reyes, así se denomina, en tumbas más discretas, más pequeñas, que podían permanecer selladas y garantizar el descanso eterno de estos faraones, de estas personas. Bien, por falta de tiempo, llegamos hasta aquí. Vamos a continuar la próxima semana con este tema. Espero de que haya sido de notable interés para ustedes y que puedan en casa también realizar una investigación propia, adquiriendo mejores y mayores conocimientos a través de esas investigaciones. Quiero agradecerles mucho, un gusto haber estado con ustedes y espero verles la próxima semana. Que pasen bien.